Buenos días a todos. Ya hace más de 2 años que no estoy en este escenario. Por cierto, voy a hablarlo en español para cambiar un poco las cosas y dar un respiro a los traductores. Si hay algo que creo que hemos visto todos es que se ha demostrado la resiliencia del sector, ¿no? Y de todos ustedes, de todos nosotros, diría yo, y que la gente quiere viajar. Entonces, lo que quiero mostraros hoy muy rápidamente es cómo el sector realmente se está recuperando. Estamos viendo a diferentes ritmos, pero la idea y la intención de viaje está ahí. Y esto se puede demostrar muy claramente cuando miramos al mes de diciembre. La recuperación en algunos casos está casi ahí. Si nos fijamos en Norteamérica, vemos cómo la ocupación está a un 97% de los niveles prepandémicos, seguido un 95% para Sudamérica. En líneas generales hay unos niveles de recuperación muy altos. Estamos hablando del mes de diciembre, pero este es el impulsor para el cierre del año. Si nos fijamos cómo cerró el 2021, vemos que todas las regiones están por encima del 50%. Ya hemos recorrido la mitad del camino en términos de ocupación, de demanda. Y algo que nos llama mucho la atención y que seguro todos han visto en cuanto a la tarifa promedio es que, a diferencia de otras crisis, no se ha visto tan afectada. Podemos ver incluso que en algunas regiones o subregiones han superado los niveles prepandémicos. Tenemos tarifas promedio por encima de lo que se veía en el 2019. Y hablaremos un poquito de la inflación y cómo eso impacta también. Pero vemos Centroamérica 107, Sudáfrica, Oriente Medio y en general todas, con la excepción de Asia, por encima del 90%. Esto no solo va a ayudar a la rentabilidad de los hoteles, sino que va a hacer que la recuperación en términos de RevPAR sea mucho más rápida, como pueden ver aquí. Y en qué niveles nos encontramos con lo que es el cierre del año. Cerramos el año con unos niveles un poco diferentes de región a región, como se pueden apreciar, pero si nos fijamos en Centro y Sudamérica, por poner como ejemplo, estamos a un 62% de esos niveles prepandémicos. Europa está todavía un poquito por detrás, pero en líneas generales la recuperación se espera que en términos de RevPAR sea más rápida que en crisis anteriores que hemos visto. Si lo miramos en cuanto a las ciudades, creo que se ve más claramente. Aquellas que están en verde son las que han superado el 50% de los niveles prepandémicos, nuevamente volviendo a lo que es ocupación. Y es claramente la mayor parte del mapa del mundo, como pueden ver. Europa, como les digo, todavía un poquito por detrás. Y en nuestra región, tal vez destacar Sao Paulo, como está un 76% de los niveles prepandémicos. Y por el lado contrario, como vemos Buenos Aires, la única ciudad en rojo que todavía pues, se encuentra un poquito estancada y no ha salido todavía tras los cierres que ha tenido tan marcados. Le preguntamos a nuestro panel de expertos. Tenemos un panel de viajeros a nivel internacional de todo el mundo, bastante enfocado en Estados Unidos y Europa, pero de todas las regiones. ¿Cuáles eran las principales barreras para viajar? Y lo que hemos visto cada 2 o 3 meses que hemos estado haciendo estas encuestas es que continúan diciendo lo mismo. Realmente la principal barrera es el miedo a tener que hacer cuarentenas, el miedo a todas las restricciones gubernamentales que se puedan poner de cara al viaje. Y no solo cierres fronterizos, pero también la burocracia, como vemos en algunos países como Chile, a la hora de poder viajar y de conseguir los permisos de viaje. Esa continúa siendo la principal barrera para viajar. Incluso por encima de las variantes. Sé que Adriana mencionaba y bueno, Olivier también han hablado un poquito sobre Omicron y el impacto de las nuevas variantes. Lo que nosotros hemos visto es que el impacto en los niveles de ocupación no es tan marcado, y sobre todo en Omicron con respecto a Delta. Sí es cierto que la demanda baja ligeramente, pero los periodos de recuperación son relativamente cortos. Entonces, aún aumentando el número de casos, no hemos visto un impacto semejante en los niveles de ocupación. Y esto es un dato muy positivo porque se pierde ese miedo a que vengan nuevas variantes, que probablemente vuelvan, y cómo eso va a afectar al sector. Otra de las preguntas que les hacíamos era, bueno, ¿cuáles son las preferencias a la hora de viajar, ¿no? Y continuamos mes tras mes, se aprecia más o menos el mismo interés. Y es todo lo que es naturaleza, playa, escapadas, lugares poco aglomerados en general continúan siendo la preferencia. Interesante aquí ver, si nos fijamos en los city breaks, cómo ha bajado mucho
digamos, hay un gran salto en la última encuesta, que fue la de febrero del 2022. O sea, la gente ya está más preparada a ir a las ciudades y, como estamos aquí, empezar con lo que son eventos corporativos, y eso está haciendo que haya cada vez más confianza a la hora de viajar. Esto se aprecia perfectamente en la recuperación, y Olivier lo mostraba muy claramente en una de sus gráficas, cómo el segmento vacacional está recuperándose mucho más rápido y está por delante del corporativo. Aquí lo podemos ver con una selección de mercados muy claramente. Lo que sí es interesante es ver cómo va a haber esa continuidad y esa mejora en ambos segmentos, y ahora lo veremos. Entonces, desde el lado del vacacional, vamos a hablar un poquito de las vacaciones, el periodo vacacional que tuvimos recientemente. Quiero mostrarle un poquito el impacto de los eventos, especialmente deportivos, y tenemos que hablar de inflación y tipo de cambio porque va a tener un peso muy fuerte en la tarifa promedio. Si miramos a las fiestas de fin de año, aquí estamos el periodo específicamente de fin de año para algunos mercados, en los que tiene mucho impacto estas fechas, estas celebraciones. Y vemos cómo, si se fijan en el último periodo, no estamos todavía a los niveles prepandémicos, pero el pico y la tendencia continúa a la alza. Cartagena, por ejemplo, es un buen ejemplo. Estamos apenas a un 80% de los niveles prepandémicos, pero si nos fijamos en un segmento específico, que es el segmento de lujo, vemos cómo en diciembre y en enero la tarifa promedio da un salto muy significativo. Se dan cuenta, está superando esta moneda local el 1.000.000 de pesos. Pero lo que quiero que se fijen en es ese salto tan alto en este periodo vacacional, a diferencia de otras categorías. Eventos deportivos como la Fórmula 1 le trajeron, digamos, vida nuevamente a ciudades muy corporativas. Con la Fórmula 1, tanto en Ciudad de México como en Sao Paulo, podemos ver ese pico en el fin de semana y nuevamente reflejado durante las celebraciones de Año Nuevo. Y otro ejemplo que les quería traer, creo que no se ve muy bien, pero les explico. Estamos viendo aquí la ciudad de Barranquilla y cómo pues es donde se juegan los partidos de la selección colombiana, y el impacto que tienen, si se fijan en los 5 días del medio, son 5 días en los que hubo partidos. En el momento que dejaron volver al público a los estadios, estamos hablando no solo de un aumento de ocupación, tarifa promedio, sino de que en estos 5 días se sumó el 10% de los ingresos de alojamiento anuales de la ciudad de Barranquilla. O sea, realmente mueve mucho dinero para la ciudad. Y les había hablado un poco de la inflación. ¿Qué es lo que quiero mirar aquí? Hemos visto que la tarifa promedio no es el problema en esta crisis realmente. Hay gran diferencia entre los destinos que están dolarizados y aquellos destinos que la moneda local ha perdido valor con respecto al dólar. Si nos fijamos, y algo parecido Olivier estaba mostrando, dentro del Caribe hay algunos mercados que se han destacado mucho más que otros. No solo por la dependencia que tienen del mercado americano, que hemos visto que ha sido mucho más fuerte que otros destinos, pero también porque, de cierta manera, algunos de los mercados emisores que no tienen no quiero decir poder adquisitivo, pero tal vez el tipo de gasto es menor que el que hace mercados americanos o un mercado como el británico, la falta de esa demanda hace que automáticamente la tarifa promedio se vea más alta. En general, en el Caribe, en todos los destinos, hemos visto que el 2021 terminó en términos de tarifa promedio por encima del 2019, por encima de la pandemia. Entonces, destacar Turks and Caicos, un mercado más reducido, más pequeño, muy de lujo, pero en general destacar Santa Lucía o USVI como los que han crecido más con respecto a la pandemia. ¿Esto qué quiere decir? Que en un agregado el Caribe ha presentado un índice de tarifa promedio por encima de los niveles del 2019, y lo que está ayudando a empujar que el RevPAR se encuentre a un 76% de estos niveles. Algunos mercados a destacar, como Jamaica, llevamos ya un año, desde febrero del 2021, con un índice en tarifa promedio por encima del 2019. Y en otros destinos de la región, en términos, ya se puede hablar de recuperación de RevPAR. Si lo miramos aquí mes a mes, se fijan dentro de lo que es destinos de playa mexicanos, pero también Cartagena, Costa Rica regional, principalmente estamos hablando de la zona de Guanacaste, incluso Río por los últimos 3 meses está ya hablando de una recuperación en términos de RevPAR.
Cusco, un segmento todavía que está por recuperarse, una dependencia más del internacional y unos mercados emisores que todavía no están a los niveles que nos gustaría ver. Como decía, 7 meses en los que Guanacaste está ya superando en términos de RevPAR los niveles del 2019 debido a un mix de tanto naturaleza y playa. Y en el caso de Cartagena es interesante ver cómo ese mix del segmento de la demanda doméstica e internacional son las que están empujando y están ayudando a que ya se hayan superado los niveles prepandémicos. Va a ser interesante aquí ver cuánto el corporativo empieza a tomar fuerza, ya que es un mercado que generalmente tiene fuerza corporativa también, sobre todo de grupos. En el caso de México, algo que quería simplemente destacar y que lo mencionaba con Cartagena, es cómo el segmento de lujo en general está tomando más fuerza. Es el que está ayudando y está empujando digamos, este proceso de recuperación. Hablar de inflación en Latinoamérica creo que es muy normal. Sé que a nivel global se está hablando mucho de inflación porque, bueno, pues Estados Unidos está con niveles inflacionarios por encima de lo normal, pero aquí ya estamos acostumbrados, especialmente cuando hablamos de Argentina, Brasil, Colombia, algunos países, a hablar de inflación. Lo que yo quería mostrarles aquí es cómo, independientemente de que la inflación siempre va a hacer que cuando miramos a las tarifas, la tarifa promedio en moneda local vaya a haber crecimiento, es cómo estamos en algunos mercados creciendo por encima de esta inflación. Voy a usar a Brasil como ejemplo y sobre todo el hecho o la mezcla de que hay inflación, pero también el real frente al dólar está demasiado caro para los brasileños viajar al exterior. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que los 10 millones de brasileños que normalmente saldrían al exterior están viajando, o en su gran mayoría están viajando dentro del país, redescubriendo su propio país. Y esto está teniendo un impacto en el segmento de los resorts, que es el que les estoy mostrando aquí. Si se fijan, estamos hablando de RevPAR indexado al 2019 para simplemente los resorts de Brasil y han mostrado una fuerte recuperación con respecto al año prepandémico. Y si lo miramos en términos de ocupación por trimestres, vemos cómo en el último trimestre ya del 2021 la ocupación creció un 17%, no con respecto al 2020, sino con respecto al 2019. Y esto se refleja aún más marcado cuando hablamos de TrevPor. Y para aquellos que no están muy familiarizados, estamos hablando de los ingresos totales por habitación ocupada. ¿Qué quiere decir esto? Que los brasileños o los que están viajando y ocupando los resorts en Brasil están realmente gastando más por habitación de lo que lo hacían anteriormente. Si se dan cuenta, trimestre tras trimestre hemos visto un aumento entre un 20 y un 50% en términos de TrevPor con respecto al 2019. Como les decía, muy por encima de la inflación. Y ya para finalizar, quería un poquito hablar del corporativo. Quise agregar algunos de los principales mercados corporativos que tenemos en la región, y ahí pueden ver cuáles son las ciudades específicamente, y un poco comparar cómo está el movimiento semana tras semana entre los días de semana y fin de semana. Normalmente es lo que usamos para medir pues cómo se mueve el segmento vacacional o corporativo, segmento de fin de semana y corporativo. Y aunque los fines de semana continúan por encima de los días de la semana, es interesante ver que en las últimas 4 semanas, especialmente las 2 últimas, están aumentando cada vez más la ocupación en los días de la semana para estas ciudades. ¿Qué nos está diciendo esto? Simplemente es un reflejo de que está volviendo el corporativo poco a poco. Durante toda la pandemia hemos visto algunas peculiaridades con el segmento de grupos, especialmente en Santiago y en Lima, como pueden ver ahí. Es un segmento de grupos más que nada orientado a la cuarentena. Realmente estamos hablando de tipos de grupos, de empresas que tenían que hacer cuarentena y por eso vemos esos picos. Pero en general el mercado ha sido transitorio más que nada, como podemos ver en el resto de los mercados. Y este transient se ha destacado en el mes de noviembre. Cuando miramos a las ciudades en términos de ocupación, vemos cómo todas, con la excepción de Buenos Aires, muestran una alta subida en el mes de noviembre. Un mes típicamente muy corporativo también. Y en términos de RevPAR,
estamos ya llegando entre un 80 y un 60%, dependiendo de qué mercado. Realmente no hay una homogeneidad aquí en los datos, es decir, no vemos que haya algo que acontece en todas las ciudades, sino que cada una tiene su propio comportamiento, pero en general hay mejorías. Si miramos, bueno, Buenos Aires es un tema inflacionario, porque estamos hablando aquí de RevPAR en moneda local. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en Sao Paulo, estamos ya superando el 80% de los niveles prepandémicos. Lo mismo para mercados como Bogotá. De hecho, en el caso de Bogotá y de toda Colombia, tenemos la retomada y la recuperación de algunos eventos que llevaban varios años sin venir. Se ve muy claramente en los picos de ocupación. Aquí estamos viendo los datos diarios, entonces se puede apreciar mucho más fácil el impacto de dichos eventos. Recién el último que teníamos era ANATO, un evento del sector en Bogotá, y se puede apreciar ese pico en rojo al final de la gráfica. Y como les digo, es que Bogotá se está viendo que no solo en el fin de semana ya se han recuperado los niveles, ya estamos viendo en las últimas semanas cómo tanto el viernes como el sábado están por encima de los niveles prepandémicos, pero cómo hay subida en las últimas 2 semanas durante los días de la semana, que como digo corresponden al corporativo. Lo mismo podemos ver para la ciudad de Panamá. Aquí nuestro anfitrión, hay que darle la enhorabuena porque las últimas 2 semanas ha superado los niveles prepandémicos en cada uno de los días de la semana. Y realmente ese es un poco la temática de lo que quería y el mensaje con el que les quería dejar. Y es que, como decíamos al principio, la intención de viaje está ahí, la gente está viajando. Cuando volvimos a preguntar qué tan probable era que se viajara actualmente y en cuanto empecemos a salir de esta pandemia, y la intención de viaje, como ven ahí, es muy positiva y continúa. Así que con eso les quería dejar y, como dicen en Colombia, creo que se ha demostrado la resiliencia y creo que pa'lante. Ese es el mensaje que les dejo. Muchas gracias.